El tema a abordar ahora, jóvenes, es el tema, prácticamente entramos a abordar el tema de la discriminación y racismo en Guatemala después de haber visto el tema sobre la asimilación. Recordemos, en cuanto a ese enfoque de asimilación, tuvimos un abordamiento o una visión conceptual, teórico-conceptual, especialmente desde la aportación que ha tenido la academia, pero más que todo la intelectualidad mexicana sobre el tema. Y luego abordamos el caso de Guatemala, como pues se fue abordando a lo largo de prácticamente de la independencia hasta nuestros días el tema de la asimilación. De igual manera, jóvenes, encontramos en el marco tanto jurídico nacional como últimamente en 1957 aparece un instrumento internacional abordando este tema de la asimilación. Especialmente hablamos de un instrumento jurídico emitido precisamente por la la Organización Internacional del Trabajo como entidad u organismo especializado de Naciones Unidas en el tema específicamente de trabajo. Y por qué la OIT asumió la responsabilidad de abordar este instrumento jurídico internacional, en el entendido, jóvenes, que muchos trabajadores del campo, un gran contingente de trabajadores del campo a nivel latinoamericano, pues son indígenas. Desde México hasta Argentina, decíamos, trabajan precisamente en relaciones sociales de producción agrícola, ya sea en relaciones sociales de producción ganadera o hoy día, pues se ha incentivado la participación productiva en el tema forestal. Entonces, razón por la cual la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, pues asumió esta responsabilidad de ver de qué manera se pudiera tratar, abordar el tema de los pueblos indígenas. Y pues terminamos, recuerden, con el convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo texto pues se regula, se recoge especialmente la teoría de la asimilación. Al final, este instrumento jurídico internacional buscaba, porque ya está fuera, expulsado precisamente de este régimen de la normativa jurídica internacional, buscaba que al final, ya sea de manera forzada o de manera pacífica, los indígenas pudieran asimilarse a la sociedad nacional o a la cultura nacional para que pues, se fueran despojando, ya sea de manera lenta o en forma brusca, de sus principios, de sus valores, de sus saberes, de su práctica, de todo ese legado ancestral que las poblaciones indígenas pues venían trayendo a lo largo también de su historia. Y le decía razón, luego aparece una nueva visión en relación al abordamiento del tema o lo que se ha llamado la problemática indígena o el problema indígena a nivel latinoamericano y a nivel de cada estado nacional, en el caso de Guatemala, pero también sabemos que no solamente en América pues existen pueblos indígenas, el caso de Noruega, jóvenes, Europa, están los Sami, que se han identificado como pueblos indígenas y han hecho uso de estos instrumentos internacionales para tratar de buscar un mejor espacio, una mejor participación dentro de su sociedad, en este caso concretamente en Noruega, y de igual manera, decíamos, en América del Norte, especialmente el caso de los Estados Unidos, también, aun cuando no ha ratificado alguno de estos instrumentos internacionales, pero de cualquier manera los pueblos indígenas como grupos humanos que traen una historia común, idioma común a su grupo,
pues han estado haciendo este tipo de reclamaciones. Va incluso también ha llegado a Australia, donde existen grupos indígenas, pueblos indígenas, que también están enarbolando la bandera de la participación equitativa en su respectiva sociedad. El día de hoy vamos a abordar el tema de la discriminación y también pues vamos a compartirles algunas diapositivas. eh, Así que vamos a entrar a este tema, no sin antes indicarles, jóvenes, y también agradecerle a Rosy que nos ha estado apoyando en la evaluación que ya están realizando los compañeros que de otra manera tuvieron algún problema con la plataforma, pues tienen esta oportunidad. Oportunamente les decía, recibimos un listado de estos compañeros de parte de la coordinación del quinto semestre de la facultad, y pues mala atención que hemos recibido de Rosy, así que se están evaluando los compañeros y esperamos que salga bien en su evaluación ahora. Entonces vamos a ver esta parte, jóvenes. Les voy a compartir estas diapositivas sobre este tema, allá de la... Entramos acá, jóvenes, por favor, sobre el tema de la discriminación. Y finalmente, en esta unidad abordaremos el tema del racismo. Al final, pues, obviamente después de este tema de la discriminación, jóvenes, y vamos a ver, sobre todo desde el punto de vista teórico, la diferencia que existe entre estos dos fenómenos que se presentan en la sociedad. Y en muchas sociedades, jóvenes, casi en todas las sociedades del mundo, no es un fenómeno exclusivo al abordar acá este tema, un fenómeno exclusivo de Guatemala, sino que es de muchas sociedades, casi en todas partes del mundo igual. De igual manera, el tema del racismo también hoy pues afecta a casi todo nuestro planeta, a todas las sociedades jóvenes, pero a la vez de afectar tanto el fenómeno de la discriminación como el fenómeno del racismo a las sociedades, también existen acciones, no solamente en la vida, digamos, en la práctica, sino también acciones de carácter legal que están tratando uno, y llamémosle así, como de mediatizar este problema, jóvenes, pero más que de mediatizar, creo que la humanidad también está tratando de, ¿El almuerzo? solo me permiten, jóvenes, alguien está, me permite un momentito, compañeras, por favor. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Enedelia, Maribel, fuera tan amable. Muchísimas gracias, Enedelia, muy fina, ¿vale? Perdón, licenciado, disculpe. No, no hay cuidado, no hay cuidado. Muchas gracias, muy amable. Entonces entramos a ver, les decía, jóvenes, este tema, abordamos este tema, como les digo, además de que presentarse como fenómeno que afecta, obviamente afecta a la sociedad, pero también la sociedad está tratando de adoptar medidas para el destierro de estos fenómenos. Probablemente no se haga al 100%, pero también hay acciones legales que están tratando de desterrar este tipo de fenómenos, básicamente la discriminación y como vamos a ver posteriormente, el racismo. ¿Qué vamos a entender por discriminación? Ah, hemos, nos hemos apoyado en lo que al efecto indica la Real Academia Española, el diccionario de la Real Academia Española Jóvenes, eh, y nos apareja, nos trae una definición de racismo. Así nos indica, define a la discriminación como una acción y efecto de discriminar. Solo me permiten, jóvenes. Ahí estamos, jóvenes. Entonces tenemos acá la acción y efecto de discriminar. Luego indica, respecto del último termo, expresa que discriminar es en una primera acepción, significa o quiere decir seleccionar, excluyendo. Eso podríamos decir en la mejor acepción
de este término discriminación, de la palabra discriminación, del concepto discriminación. Seleccionar algo, obviamente, jóvenes, excluyendo a las otras partes, los otros elementos, los otros factores de un objeto, por ejemplo. Creo que desde esta perspectiva, la ciencia, especialmente las ciencias prácticas, hacen uso precisamente de esta discriminación. Van seleccionando, apartando aquellos elementos que a su juicio pueden ser los constitutivos, esenciales, primarios de un objeto que se está estudiando, que se está analizando, pues se seleccionan estos elementos, estos factores, llamémosle primarios, directos, de un objeto. En tanto que los elementos secundarios pudieran ser, digamos, algunos elementos incluso que no corresponden a ese objeto, llamémosle endógenos que vienen de afuera, pues se van haciendo a un lado, se excluyen. Desde esa perspectiva, pues se da la discriminación. Incluso algunos hablan de una discriminación neutra, es decir, que no va afectando a ninguna sociedad, a nadie. Yo creo que, repito, las ciencias prácticas hacen mucho de esto, del tema de discriminar, como señala precisamente la Real Academia Española, seleccionar excluyendo. Sin embargo, este mismo diccionario nos apareja una definición y nos dice, en tanto que un segundo significado, en un segundo significado se entiende como dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, por motivos religiosos, por motivos políticos, etcétera, por varios motivos. Entonces acá ya la discriminación ya es más de orden social, se da en la sociedad, afecta a la sociedad, pero haciendo un parangón, si queremos, entre personas, una comparación. Unos son superiores y otros son inferiores, ya sea desde distintos puntos de vista el concepto de la inferioridad, razón por la cual se indica que puede descansar en criterios o motivos raciales. Si seguimos, por ejemplo, esta concepción racial, jóvenes, cuando hablemos precisamente del racismo, vamos a ver hasta dónde el racismo o el término racial, pues científicamente es inconsistente. No encuentra descanso ni apoyo ni sustento precisamente en la ciencia, más ha sido una concepción meramente, llamémosle así, eh, práctico en la sociedad. Entonces puede ser, repito, por motivos, llamémosle acá como culturales o motivos étnicos. Dicen, bueno, este grupo étnico es superior a este otro grupo étnico. Este grupo cultural es superior a este otro grupo cultural. O desde el punto de vista religioso. Esto pues también existe mucho hoy en el mundo, jóvenes, e incluso a raíz precisamente de estos criterios de discriminación religiosa basado pues en la religión, ha generado inclusive hasta conflictos grandes en las sociedades. Es el caso hoy, por ejemplo, jóvenes, en el caso del catolicismo. El catolicismo tiene una tradición más o menos de 2000 años y a veces a los otros grupos religiosos que no son católicos se les ve mal, se les ve como un grupo inferior. Lo mismo podríamos hablar inclusive de los creyentes árabes desde el punto de vista religioso, desde la perspectiva de su religión. Y pueden considerar a los otros como inferiores y que esa religión es lo máximo, es la religión que más se acerca al ser superior, al ser creador, al omnipotente, si quisiéramos llamar, al todopoderoso, a Dios en otras palabras. Entonces, puede ser desde ese punto de vista, desde ese criterio, y luego por razones políticas. Ah, también se da esto
la discriminación por razones políticas. Dirán, por ejemplo, un grupo político está conformado por personas muy cultas o por personas, recordemos cuando hablamos de la República y la famosa democracia aristocrática, jóvenes, pues en esa participación política aristocrática aparecen las personas muy cultas o de mucho dinero, a diferencia de las personas que forman parte de un grupo político, pues muy popular y de no mucho dinero, etcétera. Entonces, la idea esencial que nos trae el concepto de discriminación, repito, jóvenes, desde la perspectiva, tenemos acá, desde esta perspectiva, es seleccionar, excluyendo. Y a mí me decís sin ningún sesgo de social ni sin ningún sesgo político, sino que más en la práctica médica, en las ciencias prácticas. Definitivamente hay que seleccionar jóvenes, no hay para dónde. Es un poco la idea que nos dejó Carlos Darwin, recordará, en El origen de las especies. Señala que las mismas especies, la misma naturaleza, pero la especie que tiene mayor capacidad prácticamente de sobrevivencia, más que de sobrevivencia, perdón, la especie que tiene mayor capacidad de adaptación, esa especie es la que sobrevive. Prácticamente se excluyen aquellas especies que no tienen esa capacidad de adaptación en el marco de la propia naturaleza. En tanto que el otro significado que también nos da la Real Academia Española, repito, pues es ya más desde un punto de vista peyorativo, jóvenes. Así tenemos. Cuando se habla de discriminación, es un fenómeno meramente humano. Obviamente aquí entra en juego el pensamiento del ser humano, su razón, la capacidad de razonar, la capacidad de entender los problemas, pero también, además de la capacidad de razonamiento, entra la capacidad del ser humano, de las personas, la capacidad emotiva de las personas, la capacidad de sentimiento de las personas, razón por la cual se relaciona muy, pero muy estrechamente el fenómeno o el tema de la discriminación con la violencia. Por eso se indica la violencia es históricamente un fenómeno humano, una situación difusa que se encuentra vinculada a casi todos los aspectos de las relaciones humanas. E incluso a veces desde niños, adultos, hasta ancianos, jóvenes, si no se controla el pensamiento, si no se controlan las emociones, pues no importa la edad, se puede ejercer violencia en contra hasta de uno mismo, si se quiere. Solo el hombre es quien puede ejercer violencia contra sí mismo y contra los hombres, contra los otros. Obviamente aquí no vamos a entrar a ver en el marco de la naturaleza, jóvenes, donde también por razones meramente instintivas, por razones de mero instinto y de conservación, sin la menor duda, vemos también el ejercicio de la violencia entre los animales para fines de sobrevivencia, pero aquí estamos hablando precisamente con un fenómeno histórico que ha afectado y afecta aún al ser humano. Solo el hombre es capaz de destruirse, de eliminarse, incluso de justificar la violencia que ejerce en contra de los demás. Buscará mil pretextos y más o menos podremos hacer relación y mención, jóvenes, de lo que está pasando hoy, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania. Prácticamente aquí estamos hablando de guerra. Solo me permiten, jóvenes, por favor, vamos a admitir a Marco Rodríguez Callejas. Bienvenido, compañero. Callejas, ya ingresó. Tenemos, eh, solo decía, el hombre es capaz de destruirse, de eliminarse. Muchas veces el hombre, para afirmarse así, recurre a la violencia negando al otro, excluyéndolo y por lo tanto violentándolo. Es decir, para afirmarse a sí mismo. Entonces el hombre a veces desafortunadamente recurre en esa violencia para decir, por ejemplo, yo soy superior.
yo soy superior. Y para eso, pues, y el abordamiento que tenemos acá, jóvenes, no es tanto de carácter individual, por favor, cuando hablamos de este tipo de violencia, sino que estamos hablando precisamente de esa violencia que se ejerce en la sociedad o que aparece, surge en la sociedad, porque también el hombre tiene la capacidad de accesar o acceder a las instituciones de la misma sociedad, a las instituciones básicamente políticas. Y especialmente puede acceder al Estado, al manejo del Estado. Y el Estado es un instrumento en manos de los hombres. Y recordemos una de las características fundamentales, uno de los elementos esenciales del Estado jóvenes, de los tres que nos mencionan clásicamente, territorio, población, está el poder, la soberanía que puede ejercer de manera, la soberanía en su expresión interna y externa, razón por la cual a veces se habla que el Estado puede ejercer una violencia institucionalizada sobre grupos, sobre minorías. Y esa es la razón fundamental por la cual pues, se hace esta relación de la violencia y la discriminación. Muchas veces el hombre, hemos indicado acá, unas veces amparándose en la legalidad. Esa violencia se justifica legalmente en la costumbre y en la moral, otras utilizando instrumentos que multiplican la potencialidad del dominio. Que va más allá del mero pensamiento, de la mera palabra, sino que también a veces uso de armamentos, por ejemplo, jóvenes. Quisiéramos decir acá, pues, entonces, amparándose en la legalidad, en la costumbre y en la moral. Brevemente, jóvenes, por favor, en el caso, por ejemplo, de la sociedad esclavista, para la sociedad esclavista y todas las instituciones que surgieron en la sociedad esclavista o que estuvieron presentes en esta sociedad esclavista, incluso hasta la misma religión, fue moral, por ejemplo, jóvenes, negarle la existencia legal y jurídica de los esclavos. Era lo más moral, no era inmoral. Era lo más moral y prácticamente sobre los esclavos, a través del Estado, se fue ejerciendo violencia. Además, de manera particular, los esclavistas sobre los mismos esclavos. Entonces tenemos acá, a veces se ampara en la legalidad, en la costumbre, en la moral y en las otras instituciones de la misma sociedad, porque puede ser inclusive a través de la escuela, jóvenes, a través de la escuela, repito, a través de las iglesias, etcétera. Dentro de la complejidad de nuestra situación actual, solo vamos a admitir a Rodrigo, bienvenido Rodrigo, Rodrigo Morales, tenemos a cajones. Y en la esfera de la violencia se presenta una violencia que opera ciegamente, que pervierte la condición humana. Y el ámbito de la interrelación entre los hombres, y es una forma de decadencia social que hasta hoy se le ha dado la categoría de amenazante, pero también es una indigencia del corazón humano que se ha convertido en una hostilidad e indiferencia tajante frente a los demás hombres, que en su caso extremo es la búsqueda de la negación del otro, desde la antecámara de la vejación y de la marginación. Entonces, y aquí está entremezclado el término de la discriminación, ¿no? Acá en este párrafo, jóvenes, al señalar pues que en el ejercicio precisamente de esa violencia o en la vivencia, en esos términos de amenazas, pues existe alguna hostilidad, ya sea racional o irracional, jóvenes, de igual manera una indiferencia frente a los demás, y razón por la cual se ejerce la violencia y se es indiferente ante esa violencia. O bien existe, repito, por alguna razón, alguna hostilidad en contra de los demás seres humanos, o de los demás hombres, de las demás mujeres que comparten y conviven en esa sociedad. Eh, como se indica acá, jóvenes, al final pues se trata de negar al otro. Realmente negar a la otra persona, negar al otro grupo, eh, y nos lleva precisamente a la marginación, nos lleva a, a la discriminación, en otras palabras. Violencia que deliberadamente causa daño físico.
pero también causa daño psicológico. De igual manera, causa daño moral al otro, al que es diferente, en este caso al extranjero, inequívocamente otro. Entonces, al encontrarnos acá ante esta situación, solo me permiten, por favor, jóvenes, un momentito, por favor, jóvenes, por favor. Entonces, tenemos acá, al encontrarnos ante la otra persona, jóvenes, ante el otro grupo, pues se le va a causar un daño físico. Y si no físico, porque constantemente se le hace ver que es inferior, que es inferior, que es inferior, que es inferior, hasta la vastedad. Y al final el otro realmente va a creer que es inferior y va a creer que es inferior y se queda con esa idea psicológicamente o moralmente. También se le afecta pues en la moral. Luego, la discriminación es un fenómeno social, como les indicaba en jóvenes. Definitivamente es un fenómeno que afecta a la sociedad. Es un hecho que va afectando a la sociedad. Es una situación de exclusión también, hacer a un lado a otra persona, hacer a un lado a un grupo. Más que aquí, les decía, jóvenes, no es tanto acá desde la perspectiva individual, sino desde la perspectiva de colectividad, de grupo social. Es una situación de no reconocimiento. Al discriminar, obviamente, no se le da el reconocimiento integral a un grupo. Sencillamente participa, pero no se le da reconocimiento, repito, de manera integral. Es el resultado de la indiferencia moral hacia el otro. En su grado extremo, esto es, en su grado extremo, solo me permite, por favor, William Hernández, bienvenido. Tenemos acá, en su grado extremo, jóvenes, puede convertirse en odio. Un odio hacia el otro, hacia la otra persona, hacia el otro grupo, al que es diferente, al desconocido, al marginal, al que viene de otra parte, a cuyas maneras singulares. Es decir, puede llegar hasta este extremo del odio. Y llegar al grado del odio, jóvenes, al estado de odio, es muy fácil el desbordamiento de ese sentimiento en, en violencia. Entonces, alguien, por favor, apaguen su micrófono, jóvenes. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Me permite, jóvenes? Gracias, muy amable. Muchas gracias. Entonces, tenemos acá, jóvenes, les decía, estar en estado de odio, odiar al otro, es muy, muy fácil, jóvenes, y casi por cualquier cosa muy simple y sencilla, se puede ejercer violencia física. Y obviamente también violencia psicológica. Se dicen, turban la necesidad, turban la serenidad del que está en lo suyo y hacen pensar sobre lo que es familiar la amenaza de lo extraño. Es decir, e incluso el que odia, el que discrimina, pues teme, en sí también hay un temor en la persona o en el grupo, en el colectivo, que hace de menos a otro también, realmente se ve en esa otra persona, se ve en otro grupo la posibilidad de una amenaza. Entonces, y de ahí, pues se puede recrudecer precisamente la violencia en el marco de la discriminación. La discriminación priva de la dignidad y de los derechos fundamentales al otro o a los otros. Les quita uno de los aspectos fundamentales, precisamente, jóvenes, acá la dignidad del ser humano. Recordemos el, se ha luchado a lo largo de la historia de la humanidad para resguardar, garantizar la dignidad de las personas. Y estrechamente vinculado con este principio de la dignidad aparece precisamente el principio de la igualdad humana, pero también el principio de la libertad y está también la fraternidad. Entonces, es importante la dignidad humana, concebir al otro como
el otro yo. Si yo soy así, tengo dignidad, el otro pues tiene dignidad. Entonces, la discriminación priva precisamente esa dignidad y los derechos fundamentales del otro o los otros. Y de ahí quisiera agregar acá, por favor, razón por la cual al verse privados de dignidad, los otros, el otro grupo, los otros grupos y de los derechos fundamentales, en el caso de la libertad, jóvenes, y de la igualdad, pues viene la reclamación en la sociedad. Aparecen las reclamaciones de derechos, aparecen la reclamación de esos principios para que se garanticen y sobre todo los derechos fundamentales. Estamos pues ante una evidencia de nuestro malestar social actual. La discriminación es signo de este malestar. Hoy en día somos tentados a creer que es el otro quien nos priva del espacio vital que nos es necesario para existir. Y este es un caso muy usual en América Latina, jóvenes, por favor, en relación a la reclamación desde la perspectiva, si queremos, de los que, por ejemplo, especialmente el gran contingente de campesinado que carece de tierra y los otros que tienen tierra suficiente y un poquito más que suficiente. Por ejemplo, hay personas, familias que tienen hasta 200, 500, hasta 1000 caballerías de terreno, por ejemplo, jóvenes, y otros que no poseen tierra. Resulta la mayoría de las personas. De esa cuenta, el Estado se constituye precisamente en garante de estos bienes, de estas propiedades, pero también el Estado está en la obligación de garantizar el bien común de la sociedad y ver de qué manera eh, a evitar que esos espacios vitales, como se indica cajones, que el otro, que el que no tenga, venga y arrebate, sino que de ahí aparecen los programas de los estados para resguardar esos espacios vitales para tratar de mantener cierta equidad en la sociedad sin arrebatamiento, o como decíamos y vimos en la otra clase, sin despojo. El otro es quien quiere ocupar nuestro lugar. Y es aquí donde se recurre a la violencia para derogar al otro, negándolo y violentándolo. Y la consecuencia fatal, la sinrazón de este mundo no es otra más que desfigurar por medio de la violencia y de la discriminación el rostro del otro, privándolo de su dignidad y sus derechos fundamentales. La violencia que aqueja nuestra sociedad actual, donde se niega inexorablemente al hombre a sus derechos fundamentales y se imposibilita la construcción de una sociedad fraterna, pero también con el constante acto de conciencia de buscar alternativas reales para afrontar tal malestar social. Acá viene, por ejemplo, y vamos a ver dentro de los instrumentos internacionales, uno de los últimos que tenemos, jóvenes, es la eliminación eh, de toda forma de discriminación, por ejemplo, contra la mujer. Y por cierto, recién se celebró el Día de la Mujer, el día de ayer, pero ¿por qué? ¿Por qué esa conmemoración? Porque vamos a ver que ha habido una discriminación histórica en contra de las mujeres, ya constituida la sociedad bajo bases machistas. Y entonces viene la mujer, se le niegan esos derechos fundamentales de participar en la sociedad. Y de ahí estos instrumentos fundamentales, especialmente de carácter nacional, y que tienen eco en los estados nacionales jóvenes, tratan precisamente de garantizar la dignidad de la mujer y su participación igualitaria, digna en la sociedad. Como se indica acá, tratando de construir una sociedad fraterna. Eh, y de ahí viene entonces este tipo de discriminaciones. Vamos a hablar más tarde sobre este instrumento internacional, pero como ejemplo precisamente de la negación de los derechos fundamentales y de, de la construcción de una sociedad fraterna en estos lares jóvenes. Solo me permiten, por favor, Raúl Marroquín. Tenemos
a Raúl, bienvenido, pero también con el constante acto de conciencia de buscar alternativas reales para afrontar tal malestar social. Acá la misma sociedad se traza la tarea de ver de qué manera, sobre todo jóvenes, tener como se indica acá, la conciencia, o sea, el conocimiento pleno, real y objetivo de este fenómeno social y abordarlo. Y abordarlo, porque creo que es importante la discriminación y su relación estrecha con la violencia. Entonces ya indicamos acá, esto fue lo que ya vimos de solo nuevamente anoto esto acá, jóvenes, por favor, para resaltar lo siguiente. Ya vimos lo que dice el diccionario de la lengua de la Real Academia Española en cuanto a seleccionar excluyendo y en cuanto desde el punto de vista ya de peyorativo, de inferioridad, de acción y actitud de tratar a los otros como menos en la sociedad. En el caso de la primera acepción, no se define un término jurídico. En este caso, hablamos acá, jóvenes, la seleccionar excluyendo es una discriminación, dice el diccionario. Y efectivamente, aunque implica una selección de preferencia, se puede considerar a la acepción como neutra desindicada. Y básicamente, volvemos a las ciencias prácticas. De manera constante se hace. Incluso toda acción de clasificar, de separar, o de juntar son técnicas o destrezas para organizar la vida según el entorno natural o social. En cuanto a la primera acepción. Y en cuanto a la segunda acepción o en cuanto al segundo término, señala jóvenes en el segundo término, donde se cambia el significado inicial, asignándole un contenido cuyo parámetro es el sentido ofensivo, así como de menosprecio, que alude a una serie de fenómenos históricamente definidos en las sociedades humanas, pero considerados desde un punto de vista actual, desembocando en conductas discriminatorias. En esencia, vamos a ver que este es la discriminación, jóvenes, a lo largo de la historia de la humanidad. Básicamente, la discriminación es ofensivo, y la discriminación menosprecia la vida de los otros, la vida de los demás. Es importante nada más la vida del que discrimina, del discriminador, pero no así del discriminado. La vida del discriminado no vale nada, sus valores no sirven, su cultura no sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como se ha indicado acá, ha afectado históricamente a la sociedad. No es hasta ahora, pero sin embargo, aún está presente, razón por la cual su abordamiento desde, como se indica acá, jóvenes, desde un punto de vista actual. La tentativa de erradicar todo tratamiento arbitrario surge después de la terrible y triste realidad en la Segunda Guerra Mundial. Se ignoró la dignidad de millones de personas a través de manifestaciones de racismo, xenofobia y violencia. Acá básicamente quisiera detenerme, Juan. Obviamente el fenómeno no es nada nuevo, no surge precisamente con la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo que sí va a aparecer con la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, es el interés de los estados, es el interés de mujeres y hombres, el interés de la sociedad, jóvenes, de abordar estos problemas que sí se recrudecieron durante esta época, más o menos hablamos de 1940, en la década de los 40, jóvenes, de la Segunda Guerra Mundial. Y es exactamente el caso que sucedió, es de su conocimiento, es ya de conocimiento mundial, jóvenes, y conocimiento de nosotros, lo que ocurrió exactamente en Alemania, bajo el gobierno del Tercer Reich, encabezado por Adolfo Hitler. Adolfo Hitler consideró y creyó que los judíos eran los causantes inicialmente de la desgracia económica, fundamentalmente de Alemania.
y que los judíos manejaban la economía alemana, estaban en todas las instituciones alemanas, desde religiosas hasta bancarias, educativas, universitarias. Esa fue la idea fundamental de Adolfo Hitler, razón por la cual Adolfo Hitler propició e impulsó desde el Estado, razón por la cual abordamos esto desde el Estado, como instrumento de poder, como maquinaria de poder, el racismo en contra de los judíos. Y precisamente esa animadversión en contra de los judíos, la fobia en contra de los judíos. Y no solamente eso, sino que también la violencia. Acá se ha hablado, recuerden, se habla de un holocausto, más o menos como 6 millones de judíos en tan poco tiempo, jóvenes. Y el Tercer Reich, Hitler y todos los que formaban parte de su equipo político de trabajo, pues hicieron barbaridades y horrores en contra precisamente de los judíos. Hasta cierto punto, algunos dicen que también avanzó la ciencia, especialmente las ciencias médicas, las ciencias naturales, al experimentar con el ser humano al grado de violentar la vida del ser humano, desconocer su calidad. Razón por la cual se indica acá, jóvenes, es a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero básicamente, entonces aquí ya estamos en el marco ya de las Naciones Unidas, una organización que se constituye, un espacio organizativo que se constituye a nivel mundial en la cual participan los estados para velar, para ver, para interesarse en la problemática de sus sociedades, pero también la problemática que afecta al mundo. Por eso se dice en la Segunda Guerra Mundial se ignoró la dignidad de millones. Repito, no es nada nuevo, recordamos, les decía jóvenes, también el famoso la esclavitud. La esclavitud que sufrieron muchas personas, sufrieron muchos pueblos, muchas comunidades, también fue violenta, fue cruel realmente, jóvenes, pero no existía ese tipo de organizaciones como Naciones Unidas para, ahí sí que, como decimos jóvenes, pegar el grito a nivel mundial y decir, paremos esto. Si se considera que el conflicto afectó a todos los seres humanos del globo terráqueo, la Segunda Guerra Mundial, el edificio jurídico en torno a la discriminación se construiría mediante el derecho internacional y posteriormente su evolución colocaría cimientos en las particularidades de cada país y en las diversas culturas. Aquí está la importancia de esta época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, jóvenes. En este momento podemos hablar acá, se fue generando una conciencia mundial acerca del problema de la discriminación, del racismo, de la xenofobia y especialmente la violencia que afecta a las sociedades, ¿no? Obviamente a las sociedades humanas, ¿no? A las sociedades. Y la esperanza que a través precisamente del derecho como instrumento de paz, solo que acá el derecho internacional también, el instrumento de paz para todo el globo, como se indica acá, el globo terráqueo, para todo el orbe, pero también su reproducción a nivel interno de cada Estado nacional. Y porque Naciones Unidas va a comprometer a los estados al ratificar estos convenios, estos instrumentos internacionales que garanticen la dignidad, la vida, la igualdad y fraternidad entre las personas, pues los estados también harían lo mismo en sus respectivos países, obviamente con su propia población, ¿verdad? Ya sea una sola cultura o diversidad cultural. He ahí pues la importancia. El fenómeno debía de ser estimado dentro de una normativa basada en una visión de largo alcance, no solo para atender el problema recién acaecido
de la Segunda Guerra Mundial, sino que una visión a largo plazo para garantizar la vida del ser humano en, ahí sí que en el planeta, jóvenes, en la Tierra, que aspirara a entender y comprender a todas las culturas. Esa fue la intención medular de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fundamentalmente. Se empezó a trabajar, precisamente, más o menos en 1948 aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y que no sea solo para una sociedad, no solamente para un Estado, sino que para todos los, ahí sí que para toda la sociedad humana. Y obviamente los estados que se comprometieron hoy día, jóvenes, los estados que están precisamente en el régimen de Naciones Unidas, en esta organización mundial, y donde los estados participan, se comprometen a uno, digamos, a elaborar este tipo de instrumentos. Recordemos, es a través de los representantes de los estados. Pero por otro lado, también hacer que estos instrumentos jurídicos internacionales se apliquen en sus respectivos territorios, ratificando precisamente estos instrumentos internacionales. A veces no es suficiente con la ratificación, sino que la adecuación del derecho interno de estos estados, precisamente esos instrumentos internacionales. Porque ahí están los instrumentos internacionales, pero si no se hacen uso de estos instrumentos y se ratifican, pero tampoco se les pone atención, jóvenes, y no se readecúa o se reactualiza, digamos, a nivel interno, a nivel de cada estado, poca eficacia tendría, serían poco eficaces. Es exactamente, quisiéramos ver, jóvenes, y esto es de su conocimiento, ustedes creo que ya llevan derecho penal, lo van a llevar, por ejemplo, la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos, y luego el Pacto de San José, por ejemplo, que consagra los derechos humanos, jóvenes. En Guatemala se aplicaba la pena de muerte. Hoy día está en discusión si se aplica o no la pena de muerte todavía, en el entendido que el derecho humano, los instrumentos internacionales de carácter, de naturaleza, de derechos humanos, pues la misma constitución nuestra, la constitución política de la República establece que tienen preeminencia sobre el derecho interno. Esa es una de las razones fundamentales, pues, al hablar precisamente de este instrumento internacional. Documento que por vez primera hace una referencia jurídica, ya es de carácter jurídico, genera derechos y también obligaciones respecto del término discriminación, comenzando la amplia generalización que actualmente existe en el catálogo normativo mundial, cuyos avances permitieron la creación de las convenciones que abordan de forma específica el tema y que han enriquecido el concepto al establecer elementos bien delimitativos, como lo son la existencia de un trato desigual, las causas y motivos que la originan y sus resultados que modifican la condición de cualquier persona al agravar lastres de muy diversos tipos. Es así como diversos instrumentos internacionales reconocen el fenómeno y plasman en su contenido su magnitud. No es suficiente con el reconocimiento, les decía Juan, del fenómeno, sino que también tratar de abordar los alcances precisamente de ese fenómeno al abordarse en estos instrumentos internacionales. Entre ellos tenemos la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hicimos mención ya de esta carta, de este pacto, jóvenes, al hablar precisamente de los derechos humanos y la generación de derechos humanos. Recordemos, aquí estamos hablando de la primera generación de derechos humanos. Aparece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Luego viene el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estamos hablando precisamente acá de segunda generación. No es suficiente con los derechos civiles y políticos de los individuos, que es de carácter eminentemente individualista, personal, sino que también hay una visión un poquito más acá de carácter colectivo, de carácter social, al precisamente
emitirse este pacto internacional, por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho económico, por ejemplo, jóvenes, el derecho al trabajo, que es sumamente importante para la sobrevivencia de los seres humanos, y hablamos que pertenece a la segunda generación de derechos humanos. Luego viene, emiten, acá aparece la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial. Es otro instrumento internacional, incluso acá se entremezcla, y esto es lo que vamos a ver, y también hay algunas revisiones conceptuales en el marco de Naciones Unidas, por ejemplo, sobre el término discriminación racial. En un momento se podría tomar como racismo, por ejemplo, jóvenes, la discriminación, el tema racial. Vamos a ver que las mismas Naciones Unidas afirma, sostiene inconfundiblemente, con mucha certeza, que realmente el concepto, adelanto esto, jóvenes, no obstante se va a ver en el tema del racismo, que realmente la palabra, perdón, el concepto, término racismo, no encuentra sustento en la realidad humana, sino que sencillamente acá es un tema meramente ideológico de ideas para justificar la supremacía de un grupo sobre otro, al decir que su raza es superior a otra raza. Hay, pues, Naciones Unidas, al afirmar esto, descansa su afirmación en estudios de ciencia científica. Luego tenemos el otro instrumento internacional que aborda este tema, les mencionaba hace un momentito, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. A lo largo de la historia de la humanidad, y esto ya lo vieron jóvenes en sus un poquito por en clase de sociología, especialmente, incluso en economía, cuando se hace el enfoque económico-social, el surgimiento de ese proceso económico-social, como la sociedad fue de menos organización a más organización, de menos producción productiva a mayor producción productiva, de menos instrumentos, tal vez no menos, pero menos calidad de instrumentos de trabajo, a mayor y sofisticados instrumentos de trabajo que utiliza hoy el hombre. Ahí encontramos entonces esta forma de discriminación de la mujer, y en este enfoque sociológico igual y económico, pues se nos habla, por ejemplo, de una fase del periodo histórico de la humanidad donde la mujer tuvo un protagonismo muy, muy importante en asegurar los alimentos de la familia, y ahí se habla del matriarcado, recuerden, jóvenes. Pero cuando el hombre empieza, y ahí básicamente estamos hablando de una producción agrícola, la horticultura, no muy intensiva ni extensiva. Sin embargo, el hombre ya cuando ve también a seguridad alimentaria, diferencia en la caza y la pesca, que a veces cazaban nada y pescaban nada, y no había seguridad alimentaria, pues aparece entonces el hombre ya en este proceso productivo agrícola, la agricultura, aparece la agricultura en cuanto a uso intensivo y extensivo de tierra, y de la mejor calidad, obviamente. Tierra de buena calidad, tanto para la agricultura como para la ganadería, y aquí es donde se habla de la acumulación de la riqueza. El hombre fue acumulando precisamente riqueza y desplazó el papel de la mujer. Y hablamos ya del patriarcado, y a partir precisamente del patriarcado, la mujer quedó en un segundo plano en cuanto a su participación activa, productiva dentro de la sociedad, y que hoy día vemos está retomando la mujer casi en todo sentido. Entonces, razón por la cual pues, viene esta convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. De la base de esta convención se define la discriminación. Volvemos a lo que nos indicaba el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, como toda distinción, exclusión, restricción, preferencia, omisión y cualquier otra diferencia o trato fundado en la religión o en las creencias que tenga por fin o por efecto imposibilitar
directa o indirectamente, sea de manera deliberada o no, y el ejercicio igualitario de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la vida civil de la sociedad, en la vida política de la sociedad, en la vida social, valga la redundancia, de la sociedad, en la vida productiva de la sociedad, en la vida económica y en la recreación de esa sociedad en cuanto a su arte, en cuanto a su música, en cuanto a su cultura. Eso es lo que exactamente nos dicen estos instrumentos internacionales. Acá vamos a ver que va un poquito más esta aprehensión mental que tenemos precisamente del tema discriminación o del fenómeno de discriminación o sí, de la discriminación o problema de discriminación. Pero vamos a ver, jóvenes, esa definición va un poquito más allá de lo que nos indica precisamente el diccionario de la Real Academia, al indicarnos en la mejor acepción, como indica en la acepción neutra, seleccionar, excluyendo, ¿verdad? Pero también acá nos decía, es un trato, es esa visión desigualitaria que se tiene. Acá amplía un poco más. De estos instrumentos internacionales, jóvenes, se desprenden precisamente que la discriminación, repito, es toda distinción, exclusión, es una restricción, preferencia, omisión y cualquier otra diferencia o trato fundados en la religión o las creencias que tenga por fin o por efecto imposibilitar directo o indirectamente, sea de manera deliberada o no, el ejercicio igualitario de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de la vida civil, política, social, económica y cultural. Agrego esto, jóvenes, por favor. Obviamente no va a estar fundado solo en la religión, jóvenes, en aspectos, llamémosle así, meramente espirituales, intangibles. Sin la menor duda no va a estar solamente en eso, o simplemente en las creencias de las personas, jóvenes. Realmente vamos a encontrar que también esa discriminación, exclusión, omisión, también va a tener sustento aun cuando no se indique acá y se desprenda de los instrumentos internacionales, jóvenes, en materia de derechos humanos, pero también va a tener sustento en las condiciones materiales de esa sociedad. No puede ser de otro modo. En las condiciones materiales de esa sociedad, en qué condiciones se está viviendo. Alguien que tiene más, alguien que posee más, alguien que tiene una riqueza mayor, jóvenes, sin la menor duda, aun cuando religiosamente le dé a medio mundo, o cuando sus creencias vea con compasión a los demás, pero puede ser también el fundamento de esa distinción, de esa exclusión, esos bienes materiales, jóvenes. En tanto que los otros viviendo en miseria, viviendo mal. Entonces, efectivamente, que se indica, y agregamos eso, por favor, como comentario, igual, jóvenes, también tiene que ver las condiciones materiales de la sociedad, jóvenes. Y es, yo creo que también lo que los gobiernos a veces hacen revisión en su oportunidad para tratar precisamente de garantizar el ejercicio igualitario de los derechos humanos y las libertades fundamentales, pero no es suficiente, concluyo, el aspecto religioso. No es suficiente verlo, jóvenes, ver el fenómeno fundado en creencias. Estos instrumentos internacionales, aquí lo volvemos a decir, solo que un poquito más en letras grandes, entonces tenemos, jóvenes, la discriminación en sentido estricto se materializa cuando a la vulneración del principio de igualdad se suma un elemento de corte negativo empleado en perjuicio de ciertos grupos humanos, ya sea porque esté basado en alguna peculiaridad de la persona que la distingue de otras, con la intención de causar un tratamiento arbitrario. De las nociones anteriores puede decirse que la discriminación es un proceso sistemático. Aquí hablamos de sociedad, jóvenes. Y hablamos de las instituciones de la sociedad en ese proceso sistemático, o es como dicen algunos, es un problema sistémico. Afecta y abarca toda la sociedad, desde las instituciones políticas, jurídicas, religiosas, morales, educativas,
incluso la propia familia, que es el pilar fundamental, o como dicen algunos, la célula de la sociedad, es sistémico, jóvenes. Razón por la cual de las nociones anteriores se puede decirse que la discriminación es un proceso sistémico que se convierte en comportamiento sostenido todos los días, mañana, pasado, continuo, tarde, noche y común entre los seres humanos, que comprende el repudio a determinados grupos de personas, motivado por el valor negativo que se le ha asignado a sus diferencias culturales, lo que imposibilita ser considerados como personas y sujetos de derecho, afectando su dignidad humana. Creo que esto es bien importante en cuanto a, repito, el enfoque como un proceso sistémico, como algo que está en la sociedad permanente, razón por la cual se dice el comportamiento se convierte en sostenido, se hace hoy, se hace mañana, pasado mañana, se hizo ayer, etc. Y se continúa haciendo. No hay manera de cambiar. Y obviamente común a todos los seres humanos. Y fundamentalmente, como veíamos, jóvenes, es el desprecio, el menosprecio, el repudio, porque me cae mal y punto. Hoy, mañana y siempre. A grupos de personas. Porque no se les da ningún valor positivo a lo que tienen. Su música, eso no es música. Su pintura, eso no es pintura, es pintura primitivista. Su arte, su comida, realmente esa comida no sirve para nada, etcétera, 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 etcétera. Su idioma, menos. Son lenguas, etcétera. Vean, jóvenes, por favor, acá. Y eso imposibilita ser considerado como sujeto de derecho. El hecho discriminatorio surge durante la interacción entre distintos grupos sociales. Es así, jóvenes, realmente. Entre distintos grupos sociales, recordemos, hemos hablado ya de interculturalidad, hemos enfocado, hemos visto y hablado también de multiculturalidad, multietnicidad, multilingüismo, y efectivamente se refiere a distintos grupos sociales. Y obedece al rechazo de los demás basado en el prejuicio. Y luego vamos a ver qué es un prejuicio, jóvenes, que se focaliza hacia cierta particularidad de otro. La discriminación contra una persona o grupo tiende a una diferenciación injusta porque se mezcla con actos violentos y arbitrariedad a veces constantes en el tiempo. Y enfocado a nuestro tema, que pues también es obviamente nuestro interés, sobre todo por el desarrollo también de este punto de nuestro programa Jóvenes, en el marco de los derechos de los pueblos indígenas, vamos a ver lo que dice. En el caso de la discriminación a determinados grupos, el panorama se ensombrece. Los pueblos indígenas son una muestra emblemática de ello. Desafortunadamente, pero la realidad es una muestra emblemática desde hace mucho tiempo y ahí está el tema de la discriminación, distintos en usos y costumbres, en lengua, en tradiciones culturales, manifestaciones artísticas, sus principios y derechos no solo son valiosos, sino históricos. Este simple razonamiento causa temor a muchas personas que ante lo amenazante han articulado relaciones de poder y de incompatibilidad que producen discriminación al alimentarse del trato diferenciado y de segregación. Los prejuicios llegan a enceguecer el panorama de los seres humanos, nublando no solo la posibilidad de apreciar a las personas en cuanto tales, sino además limitando hasta el fanatismo la posibilidad no ya de valorar adecuadamente la otredad, o sea, el otro, sino incluso de reconocer a los demás como semejantes. Recuérdense el caso de las prácticas racistas en todo el mundo, con tan funestas consecuencias a lo largo de la historia. Pues esto, repito, se indica acá, jóvenes, como quisiéramos ver, digamos, un ejemplo, lo que ha sucedido con los pueblos indígenas a lo largo de la historia de nuestros países. Razón también por la cual
la comunidad internacional, especialmente el organismo internacional que acoge precisamente los estados nacionales, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y sus distintos organismos, y especialmente la Asamblea General de Naciones Unidas, jóvenes, ha abordado este problema, ha visto ese problema, ha llegado a los oídos precisamente de la Asamblea esta problemática, ya sea a través de los propios estados, que es muy poco, el clamor que se escucha a través de los estados, pero hoy día a través de la participación de las organizaciones indígenas, porque también Naciones Unidas ha creado organismos especializados, como el caso aparece un organismo especializado de Naciones Unidas, de pueblos indígenas a nivel mundial, que forma parte de Naciones Unidas, y a través de este organismo se ha hecho ver esta problemática que sufren, viven y aún pues viven las poblaciones indígenas. Entonces, la discriminación, eso como ejemplo, decíamos, jóvenes, que vamos a abordar oportunamente. Desde el punto de vista psicológico, tal vez nos vamos a meter a un campo que no es propio, no es nuestro, pero sin embargo, el enfoque nos parece sumamente interesante, jóvenes, porque de una otra manera va a tener trascendencia al mundo de lo jurídico, al mundo del derecho. Desde el punto de vista psicológico, la mente humana funciona con base en procesos cognitivos de conocimiento, lo que vamos conociendo, lo que vamos percibiendo, o como dice acá, como son la percepción, el análisis. En la sociedad funciona precisamente la mente humana a través de una formación, las escuelas, a través de la orientación de la familia, los padres, los abuelos, pero también están las iglesias, a través de lo que indican, dicen los párrocos, los sacerdotes, los pastores de las iglesias, los orientadores de la iglesia, y de igual manera grupos culturales, etcétera, donde atraviesa toda la sociedad. Y ahí vamos aprendiendo, ahí se va aprendiendo, se habla de procesos cognitivos. Esto responde a la necesidad de tener un punto de partida para toda la estructura del pensamiento. Por la facilidad de ajustarse a ellos, es posible que naturalmente dentro de ellos se adopte ciertos prejuicios, así como lo que se denomina criterio está sustentado en lo que cada persona entiende como normal. Al final vamos a ver ese trato, decía hay jóvenes, por favor, de manera prácticamente constante, de manera permanente, todos los días, se vuelve tan normal ver ese, la discriminación, tan normal. Ya no, pues, razón por la cual psicológicamente ya no hay ninguna reacción. La cuestión radica en que al basarse en un punto de vista superficial, la opinión de terceros o la primera impresión se tiende a emplear una serie de estereotipos previamente concebidos y que se aplican a otras personas, con ellos se da la pauta a la discriminación. Sí, pero así me dijeron. Sí, así son ellos. Sí, así es. Sí. Y ahí se queda con esos estereotipos, como se indican acá. Esto responde a la necesidad de tener un punto de vista de partida en la estructura del pensamiento. Por la fácil, perdón, jóvenes, esto lo repito, de modo que en la base de la discriminación se encuentra por lo regular el estereotipo. Y vamos a tener una definición de estereotipo, ¿no? Que es, por favor, tenemos acá, ¿qué es el estereotipo? Repito, jóvenes, de modo que en la base de la discriminación, desde el punto de vista psicológico, decíamos, se encuentra por lo regular un estereotipo. ¿Qué es el estereotipo? Es toda idea. El estereotipo, jóvenes, es toda idea o creencia. Incluso es un sentir dirigido a determinadas personas que forman parte de ciertos grupos. Al hacerse una apreciación de carácter negativo con sustento en el estereotipo, se origina un prejuicio. Así, cuando los prejuicios determinan la forma en que una persona se comporta ante un individuo o un grupo prejuzgado,
tiene lugar la discriminación. Es decir, creo que es importante, el estereotipo es una idea o bien es una creencia dirigido a determinadas personas que forman parte de ciertos grupos. Al hacerse una apreciación, esta creencia o esta idea surge precisamente de una apreciación de carácter negativo. Entonces tenemos acá esta apreciación, dice, bueno, ese grupo realmente es idólatra, por ejemplo, jóvenes. No, pero fíjese que ellos agradecen y practican un espíritu. No, son idólatras. Lo que practican es brujería. Ya se está formando un estereotipo respecto a estos grupos. Las formas de pensar y actuar en percepción, perdón, las formas de pensar y actuar en proporción a las diferencias que existen en una sociedad específica, así como entre esta y alguna más, son vínculos que se corrompen al permitir la existencia de ideologías que buscan la inclusión de las personas. Los continuos hechos de la historia lo corroboran. Existen pasajes sombríos en el tiempo que revelan una afrenta constante al respeto de la dignidad de las personas. Volvemos otra vez a decir, no, lo que practican ellos es brujería. Lo que practican ellos es maldad. En el aspecto teórico resulta interesante el concepto que Jesús Rodríguez Cepeda formula en torno a la discriminación. Un poquito, yo creo que más allá de lo que indica la Real Academia, de igual manera, jóvenes, del resumen que hicimos de las ideas fundamentales que aparejan los instrumentos internacionales que mencionamos. Acá ya viene Jesús Rodríguez Cepeda, señala, la discriminación es una conducta culturalmente fundada y sistemática. Afecta a toda la sociedad, recuerden, jóvenes, y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio, perdón, sobre la base de un prejuicio, obviamente negativo, o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto intencional o no dañar sus derechos y libertades fundamentales. Quisiera mencionar acá, jóvenes, por favor, y vamos a ver, incluso tenemos una, o tal vez termino esto y luego les hago el comentario, por favor. El concepto tiene el acierto de incluir factores causales del fenómeno, incluyendo términos que comúnmente se relacionan con la conducta discriminatoria, como son el prejuicio y el estigma. Además, resalta el daño que causa la afectación de la dignidad de la persona y el trasfondo histórico y cultural que se ha reproducido en nuestros días. Solo quisiera mencionar el caso, por ejemplo, acá, jóvenes, esto ya sí, les indicaba. Por favor, jóvenes, en relación al estigma y los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas se les estigmatizó, en otras palabras, se les puso una señal. El estigma es como una señal, jóvenes, es como una huella. Y se dijo indios. Cuando se habla del concepto indio a lo largo de América Latina, de América, incluso Europa, jóvenes, fue pregunta de examen, de su primer examen, realmente lleva una carga peyorativa. Decir que él es indio es lo peor que hay en la sociedad. Como se hablaba, por ejemplo, precisamente de las castas en la India, alguien ocupaba precisamente el último lugar dentro de esa jerarquía de casta. Y más o menos es la idea aquí, jóvenes, al hablar precisamente del indio. Se ha estigmatizado. Hablar de indio es hablar de lo peor que hay. Es hablar, es ver como una figura negativa, una figura totalmente negativa. Eh, entonces, y viene un poco la relación, inclusive cuando los jóvenes estudian, entran dentro de la escuela, pues, ¿quién se quiere identificar con un indio? Aún siendo indígena la persona, pues, pero ese estigma que lleva la palabra, el concepto indio, es lo peor que hay en la sociedad. Es ignorante, es aquí sucio, es haragán, es no trabajador, es etcétera, etcétera. Pero digamos el estigma
que encierra la palabra indio. Entonces, razón por la cual, jóvenes, acá también recordemos cuando hablamos de la asimilación, en ese concepto entre discriminación y asimilación, se dijo, bueno, hay que despojarse de lo indio. Justo Rufino Barrios, recuerden, hay que despojarse de lo indio y tomar lo mejor de la cultura nacional. Incluso Justo Rufino Barrios habla de la clase ladina. Porque lo mejor es la civilización, es la modernidad. Lo otro realmente es lo peor, es lo arcaico. Solo disculpen, jóvenes, por un momentito. Lo arcaico que no tiene valor, no sirve ya para nada. Entonces, acá prácticamente creo que los seres humanos prefieren identificarse con valores positivos, con elementos de la sociedad que valen, que son importantes, y no con valores que realmente no tienen importancia. Pero ese es precisamente en el marco de la discriminación, del prejuicio y especialmente el del estigma, prácticamente, como decía en el caso de la India, decía Juanes, no sé cómo le llaman, pero las mujeres especialmente se ponen una manchita roja, de color rojo en la frente, y es más o menos lo que lleva ahora la palabra indio. El que es indio lleva ese estigma en su frente y le hace ver lo peor de la sociedad. Y razón por la cual incluso dentro de los procesos que vimos de asimilación se impulsó el proceso de la ladinización. Bueno, el indígena tiene que ladinizarse. Entonces, hay el conflicto, como se indicaba acá, de carácter psicológico, hace un daño moral, hace un daño psicológico en la persona cuando lleva ese estigma. Obviamente, y quisiera detenerme acá incluso de lo que sabemos de las luchas, de las ah, reivindicaciones de los pueblos indígenas, pues dice muy bien, si ese es el estigma que está sobre nosotros como indígenas, pero realmente, pues, y de ahí la proclamación, jóvenes, pero nosotros no somos indios, los indios están en la India. El concepto indio hay que verlo con la claridad, objetividad del caso. El concepto indio es un concepto acuñado durante la conquista o el descubrimiento o la invasión de América de manera equivocada, errada. Sin embargo, se prolongó en su uso en la historia. Entonces viene esa reivindicación de pueblos indígenas, nacionalidades indígenas, desde esta perspectiva, porque este estigma de la colonia quedó muy arraigado en la sociedad. Y si alguien, por ejemplo, hace algo mal, indio. O si alguien está enojado y quiere insultar a alguien, indio. Entonces, es un estigma. Prácticamente ese concepto, ese término indio, está cargado de estigma, jóvenes. A eso se refiere esto, aunque vamos a ver la diferencia entre estigma, entre prejuicio, un poquito más adelante. El concepto tiene el acierto de incluir factores causales del fenómeno, incluyendo términos que comúnmente se relacionan en la conducta discriminatoria, como son el prejuicio y el estigma. Además, resalta el daño que causa la afectación a la dignidad de la persona y el trasfondo histórico, social y cultural que se ha reproducido hasta nuestros días. Y luego viene otra definición, jóvenes, también, que es el prejuicio. Veamos, por favor. Tenemos 3 minutos, jóvenes, para concluir, por favor. El diccionario de la lengua española define el prejuicio como la opinión previa y tenaz, insistente, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Los indios son sucios. Por ejemplo, jóvenes, y con respeto a la expresión, por supuesto. Entonces, es una opinión sin consultar, sin ver, sino que simple, sencillamente se emitió una opinión, pero de manera tenaz, hoy, mañana, insistentemente, y se dice lo mismo, se dice lo mismo, hasta que cale en la sociedad y también va a calar en la vida de la persona discriminada. Ese es un prejuicio, por favor, hagamos esta distinción. Esto desde el punto de vista del diccionario de lengua española. Es decir, el prejuicio ocurre cuando la visión de la persona no cuenta con conocimiento, sino sencillamente opina porque opina.
No tiene el saber suficiente para apreciar la realidad. Implica una idea de carácter negativo sobre cierta persona que por sus características representa rechazo y menosprecio. Me cae mal. Simple, sencillamente eso. Es una opinión previa, sin conocimiento de causa, sin juicio, se emite esa opinión, lo único, de manera tenaz, constante. Obviamente de carácter desfavorable. Eso sería prejuicio. Entonces, y aquí termino, jóvenes, por favor, leyendo esta última parte de Jordi Mahón, español, se refiere al prejuicio. Es una actitud, es un decir, una disposición a alguna cosa cargada de ideas subjetivas, lo que yo siento, lo que yo pienso, y generalizaciones de observaciones sin experiencia o información objetiva. Está basada en las creencias, por ello tiene como fundamento las dudas, pero se le otorga la categoría ficticia de una verdad irrefutable. Los pueblos indígenas no sirven para nada, hay que desaparecerlos, o se modernizan o desaparecen. Y esa es la idea acá, la actitud generalizada, sin observación, sin experiencia. Por eso le decía lo valioso que fue el trabajo del Instituto Indigenista Interamericano, pero especialmente los institutos indigenistas nacional, aun cuando está enarbolando su bandera en la teoría de la, le decía a jóvenes, de la asimilación, pero hicieron investigación en el seno de las comunidades indígenas y fueron a encontrar elementos muy valiosos de esas comunidades en el marco de esa investigación. Y razón por la cual entonces se empezó a replantear la política de la asimilación, es en el caso de la eh, asimilación, y también el replanteamiento del convenio 169. Pero aquí tenemos pues en el tema de la discriminación, jóvenes, por favor, tenemos entonces, pongámosle mucha atención a esto, al prejuicio, al estigma, que viene más adelante. Pero voy a dejar esto hasta acá, les decía, por el tiempo que se nos ha ido. El prejuicio es reacción, se anida en el pensamiento humano y amenaza exteriorizarse en cualquier momento. Esta actitud es de víscera, es visceral y suele hacerse severa e intolerante contra una determinada persona o sobre un grupo de seres humanos. Las ideas adquieren un convencimiento rígido e invariable, aunque por lo regular no tienen sustento, siendo pobres creencias desnudas de pensamiento racional. Sin embargo, muchas personas comparten y defienden las ideologías discriminatorias, incluso las prenociones, las nociones previas, obviamente, modifican un odio inflexible que cuando se desborda en cualquier momento puede convertirse en violencia encarnizada. Dejamos esto hasta acá, jóvenes. También les voy a compartir, por favor, estas diapositivas, y ya se nos fue el tiempo. Estoy ya terminando de revisar las diapositivas sobre las teorías de la asimilación, que también estoy por compartirles, jóvenes. De igual manera, sobre este tema. Dejamos hasta acá y esperaría que sus compañeros que se examinaron hoy, pues concluyamos ahí nuestro examen extraordinario y ya nos preparemos, jóvenes, para nuestro segundo examen parcial, que va a ser va a versar sobre la tercera unidad y esta cuarta unidad. Sobre eso va a versar nuestro examen parcial. Muchas gracias, jóvenes. Les dejo hasta acá. Muchísimas gracias. Les deseo feliz tarde. Mary Carmen, muchas gracias. Feliz Feliz tarde, tarde. licenciado. Muchas Feliz tarde, gracias. licenciado.